Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo esta tercera parte de la renovación integral del salón que estamos haciendo y concretamente vamos a ver hoy la parte eléctrica. Así que vamos al lío. Como decía, hoy vamos a meternos con la parte eléctrica del salón, vamos a aprender a cómo cambiáis enchufes, la entrada de televisión e incluso cables Ethernet de una forma muy segura y sencilla. Lo primero que vamos a revisar es que todos nuestros enchufes tengan conectados, además del cable fase y el neutro, un cable de tierra. Este cable de tierra es muy importante porque va a evitar cualquier sobrecarga que podamos sufrir o bien nosotros mismos o bien cualquier aparato electrónico que esté enchufado aquí. Así pues, revisaremos todos nuestros enchufes y todos aquellos que no tengan conectado un cable de tierra se lo añadiremos. Vamos a añadir, mejor dicho, una toma de tierra, un cable de tierra aquí que va a haber un enchufe, porque si recordáis anteriormente en el vídeo, cuando desmontamos todo eso, cuando pusimos la caja de conexiones, aquí llegaba solamente un cable de fase y un cable de tierra, pero un cable neutro, perdón, pero no llegaba un cable de tierra. Entonces vamos a tirar un cable para añadírselo y darle más seguridad. Bueno, aquí tenéis la caja de conexiones, lo que es el interior, donde ya tenemos tanto el router como la ONT como el registro, ¿ven? Y un enchufe que hemos puesto para poder conectarlo. De momento lo hemos puesto así, luego ya lo pondremos más bonito, ¿vale? Lo organizaremos mejor, pero bueno, ahora lo que nos interesa es que por aquí pasaremos al enchufe de aquí abajo, tanto la fase y el neutro como el cable de tierra que tiraremos. Para ello, para traer el cable de tierra, pues meteremos un pasacables por aquí e iremos yendo por las cajas de conexiones hasta que demos con una que tenga cable de tierra y a continuación lo pasaremos. Lo más probable es que de ahí esos dos cables vayan obviamente a esa caja de conexiones y de esa caja de conexiones irán a esa de la entrada, que esta de aquí sí que tiene, como podéis ver ahí, el cable amarillo y verde, que es el cable de tierra, con lo cual lo podremos enganchar ahí y listo. Bueno, ya hemos pasado nuestra guía y la hemos traído hasta aquí. Así que nada, vamos a enganchar a otra punta el cable de tierra y luego lo engancharemos aquí, en esta regleta de aquí, donde está el resto de tomas de tierra. Bueno, ya tenemos aquí nuestro cable conectado, ¿vale? Siempre dejamos un poquito de vuelta, un poquito de margen por si tenemos que trastear un poquito, siempre que tengamos sitio, por supuesto. Si está muy justo pues no podremos, pero si tenemos sitio siempre dejamos un poquito de cable de más para poder trabajar fácilmente en un futuro. Estoy utilizando este tipo de conectores, ¿bien? Para realizar, en vez de una clema normal, una regleta, pues utilizo esto. Se levanta esta pestañita, se meten los cables y quedan fijados, ¿bien? Uno de ellos es el que viene de la caja de conexiones, otro es el que va al enchufe de aquí abajo y el otro lo utilizaremos para el enchufe que tenemos aquí, para darle también una toma de tierra. Vale, ya tenemos conectada la fase, el neutro y la tierra. Tenemos conectado al que viene de arriba y a este enchufe que ya lo tenemos operativo para el router y demás, ¿vale? Tenemos pendiente conectar fase y neutro a esos dos, que no los he conectado de momento porque los tengo aquí el otro extremo preparado para el enchufe. Bien, me gusta poner siempre primero el enchufe, conectarlo y luego ya conectarlo a la corriente, bien, porque si conecto a la corriente y tengo aquí los enchufes sueltos, o bien los encinto y los aseguro, o pueden hacer contacto en algún momento y dar algún calambrazo. Así que primero ponemos enchufe y luego ya conectamos. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de los conectores y demás que vamos a ir poniendo. Tenemos los interruptores conmutadores, enchufes, conexiones de televisión, conexiones de internet, Ethernet de categoría 6. Estos son para las persianas nuevas, aunque vienen con los suyos de serie, pero vienen en blanco y pues bueno, pues porque estuviese un poco a juego con todos los demás, pues hemos comprado un par de ellos. Los embellecedores dobles y sencillos
Y luego tenemos esta de aquí que adaptaremos un poquito, luego lo veremos. Esta es para el cable de Ethernet que viene del piso superior, vendrá por el suelo por la canaleta, por el rodapié, y luego subirá con una pequeña canaleta y se introducirá por aquí y entrará a la caja de conexiones donde está el router, ¿vale? Para que quede un poco curioso. Todos ellos son de la marca Schneider, el modelo Sedna, bien, en gris plata, ¿vale? Así que nada, vamos a ir viendo cada uno de ellos, cómo los ponemos y demás. Bueno, ya tenemos las conexiones de nuestro enchufe, muy sencillito, ¿vale? En el centro, ahí vemos el símbolo, el cable de tierra, y luego fase y neutro independiente en uno u otro. De momento está sin conectar ahí arriba como vimos antes, ¿vale? Si no, apagamos la luz para que no nos dé calambrazo. Así que vamos a colocar este y pasamos al siguiente. Para colocarlo aquí, como la mayoría de los enchufes, interruptores y demás, y este modelo lo tiene también, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es poniendo estos tornillos, ya sea en esta posición o en esta posición, en este caso es aquí, y atornillándolos en su sitio. Bien. La siguiente de las opciones que tiene esto, no todos los modelos, pero la mayoría lo tienen, son estos dos tornillos que vemos aquí, que lo que hace es que cuando lo apretamos, vamos a ver, estas pestañitas, veis que van saliendo, ¿vale? Es un pico que lo que hace, a ver, lo apreciáis ahí, este pico, que lo que hace es apretar a un lado y a otro de la caja, ¿vale? Y hace que se quede fija, ¿bien? Lo podemos hacer de una forma o de otra, como queráis. Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner un conector Ethernet aquí al lado. Aquí tenemos el conector hembra de nuestro Ethernet, ¿bien? Esto tiene un sistema en el cual vamos a introducir aquí los distintos cables que ahora veremos. Se compone de 8 cables en total de distintos colores, los iremos introduciendo aquí como vamos a ver y luego ya cerraremos y se quedará todo perfecto. Aquí tenemos un cable Ethernet concretamente de categoría 6, bien, vienen en pares de colores, naranja en naranja blanco, azul, azul blanco, verde, verde blanco y marrón, marrón blanco, y tiene un nervio central que vamos a cortarlo primero. Ahora para conectar los cables tenemos dos formas de hacerlos. A ver si podéis verlo ahí, bien. Tenemos, veis que pone A o B, bien. En este caso, en el B aquí iría el verde blanco, el naranja y el naranja blanco. En el A iría aquí naranja, naranja blanco, verde, verde blanco. Y por el otro lado tenemos lo mismo, el A y el B. En este caso los colores serían igual tanto en un tipo como en otro. Estos esquemas A y B de los que estoy hablando no son más que los estándares con los que se crean los cables Ethernet. ¿Y qué tipo de esquema tenemos que utilizar? ¿El esquema tipo A o el tipo B? Pues bueno, es independiente, es decir, podemos utilizar el A o el B, el que queramos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si en esta parte del conector utilizamos el A, en esta otra parte, bien, en este caso en el otro extremo va a ir un conector macho para conectarlo directamente en el router, pues si utilizamos aquí el esquema A, aquí tendremos que utilizar el esquema A también, y si utilizamos el B aquí lo mismo, bien. Aquí en este caso viene indicado cómo es el A y el B. Ya os dejaré por aquí una imagen de cómo es el esquema A y B en este tipo de conexiones. Bien, de todas formas, si buscáis en internet cable Ethernet, os va a aparecer, ¿vale? Tanto hembra como macho, pero bueno, os lo dejaré por aquí como es este esquema. Así que nada, vamos a hacer esta primera conexión, luego pasaremos el cable y haremos esta segunda conexión.
aunque como indico, da igual cuál utilicemos siempre que respetemos que en ambas puntas tengamos el mismo estándar. En España se suele utilizar el estándar B y por tanto es el que voy a utilizar yo aquí. Abriremos esta pestañita de aquí y colocaremos nuestro cable así. Bien, lo colocaremos así, que quede un poquito para arriba, pero sin pasarnos de ahí, bien, con lo que es la funda protectora, y cerraremos esta tapita, ¿vale? Para dejarlo fijo. A continuación iremos poniendo los colores según el esquema que hemos visto. En este caso, el verde por aquí, el verde primero, el verde blanco a continuación, lo metemos un poquito para que se meta a su sitio, bien, el naranja y el blanco naranja. Apretaremos un poquito hacia abajo, bien, para que se queden metidos ahí en su sitio. Bien, para que se queden más o menos fijos, aunque una vez que esto lo cerremos ya hará contacto ahí y se quedará perfectamente puesto. Y ahora hacemos lo mismo con este lado de aquí. Vale, y te quedará una cosa así, bien, respetando, como decimos, los colores en el orden del tipo que hayamos elegido. Y ahora cortaremos los cables por aquí. Vale, aquí ya los tenemos cortados y demás. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar esto haciendo un poquito de fuerza hasta que cierra ahí y listo. Ya tenemos montado nuestro conector hembra y lo llevaremos a su sitio. Lo llevaremos ahí, ¿vale? Lo meteremos esta parte de aquí abajo. Bien, no sé si se aprecia bien. Va aquí. Y luego aquí esta pestañita pues hará tope ahí arriba. Bien. Ahí hace clic y ya se queda en su sitio. Así que vamos a cortar el cable a la distancia que queramos, lo meteremos por aquí y lo sacaremos por aquí arriba para poner el otro extremo. Cuando ponemos dos cajas juntas, normalmente tienen unas pestañitas como estas, bien, que tienen que coincidir en su lugar para que luego cuando pongamos el embellecedor nos coincida bien y no nos quede torcido ni nada de esto, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta siempre que ponemos dos cajas juntas como estas. Y ahora ya en el otro extremo, que es este, pues pondremos el conector macho, bien. Pelamos así mismo el cable, podemos cortarlo un poquito con un pelacables, un cortacables, pero bueno, se pela bastante bien, se pone así tipo banana y con esto más o menos 2 dedos, un poquito menos, ¿vale? Sacamos los cables. Los abrimos de esta forma y cortamos tanto esta fibra que viene por aquí como el nervio interior. Desenroscamos, por así decir, los dos cables de cada color y hacemos así para dejarlos estirados, que no estén retorcidos. Meteremos lo primero, este embellecedor, en caso de que lo tengamos. A mí me gusta ponerlos, queda luego más bonito. Lo metemos así por todos los cables y lo dejamos ahí metido. Ahí lo tenemos. Y ahora ya vamos a ir colocando los cables según el tipo B, que es el que utilizo yo en este caso. Blanco, naranja, naranja. Blanco, verde. Azul. Blanco, azul. Verde. Blanco, marrón. Y marrón, ¿vale? Y una vez que los tengamos así, hacemos así un poco con el cable para que coja su posición
Y ahora dejaremos más o menos una distancia de un dedo, bien, para meter el conector, un poquito más, y cortaremos lo más recto posible. Para hacer este cable vamos a necesitar una crimpadora que se llama, bien, de categoría para cables de RJ45 de 8 hilos, bien. Entonces, con esta tenemos una cuchilla para hacer este corte que os comentaba, bien. Lo ponemos así y cortamos, ¿veis? Y nos queda perfectamente recto. A continuación, por la parte de abajo, no por donde está la pestañita esta, sino por aquí abajo, metemos los cables en el orden que hemos hablado. Bien, vamos metiéndolo, que llegue bien hasta el fondo. Bien, ahí, no sé si se aprecian ¿veis los colorines ahí arriba? Bien, el cable ha pasado hasta el fondo. Hacemos así. Ponemos lo que es el embellecedor en su posición. Ahí lo tenemos. Nos aseguramos de nuevo que los cables estén en su lugar, que no se hayan ido para atrás. Y con la crimpadora apretaremos bien un par de veces. Y ya tenemos nuestro cable listo. Bien. Ahí lo tenemos, perfecto. Y ya nuestro cable solo nos quedaría conectarlo por aquí detrás a nuestro router. Y de esa forma dejaríamos ya nuestro conector Ethernet listo y funcionando. Y ahora ya colocamos nuestro embellecedor en su posición y ponemos la tapita de la conexión Ethernet y la de el enchufe. Ahí. Y apretamos el tornillo. Y con esto ya tenemos puesto nuestro primer par de conexiones, enchufe y cable Ethernet. Antes de continuar, he desmontado esto de nuevo porque voy a meter el cable Ethernet y el cable de antena que van por los tubos que metimos por la roza y cruzaban todo el salón hasta el otro lado. Bien, podría meterlos realmente los dos por el mismo tubo, suficientemente ancho, y el cable Ethernet y el de antena no se interfieren entre sí, bien. Pero bueno, como tenemos los dos tubos, los voy a aprovechar para meter uno por cada uno y ya está. Así que nada, vamos a meterlo y luego ya montaremos de nuevo este y os explicaré lo que vamos a poner aquí. Bueno, y ahora ya vamos con la siguiente caja, bien. En este caso, esta caja la utilizamos como paso, como hemos dicho antes, del cable de antena, y también vamos a utilizarla como paso del cable Ethernet que viene del piso superior. Bien, vamos a meterlo por aquí, ¿vale? Cortaremos este cabezal porque si no entra, y lo meteremos por aquí. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos tal cual, imaginaros que tenemos aquí el embellecedor, tendremos que hacer un agujero en la parte de aquí con un taladro o romper la caja, queda un poco feo. Para eso vamos a utilizar esta caja, bien, que veis que tiene un agujerito, esto va así, entonces el cable entrará por aquí y se meterá para allá. Este tipo de caja realmente no está pensado para esto. Como veis, está pensado para cables eléctricos principalmente y demás. Pero nosotros vamos a quitar esta parte de aquí, vamos a quitar los tornillitos, lo veremos ahora, y vamos a quitar esto y nos dejará este huequecito, ¿vale? Creo que es suficiente para que pase un cable Ethernet, si no pues lo limaríamos un poquito y ya está. Lo pondremos, pasaremos el cable Ethernet y quedará todo mucho más limpio. Lo pasaremos directamente a la caja de conexionado donde está el router y demás, le pondremos, cortaremos como hemos dicho el cabezal, le pondremos de nuevo otro conector y ya lo dejaremos conectado al router. Entonces, la punta del cable, lo primero que vamos a hacer va a ser pasarla
por el embellecedor, porque si no luego no lo vamos a poder poner. Recordar que este cable va por las paredes y demás hasta el piso superior, con lo cual no tenemos el otro extremo libre. Bien, así que pasaremos este, luego pasaremos el embellecedor y por último quitaremos el tornillo de aquí para trabajar mejor y lo pasaremos por el huequecito y subiremos el cable, iremos tirando hasta que lleguemos a la distancia que queremos. Y por último meteremos el cable por el tubo corrugado que va hasta la caja de conexiones. Y ahora ya fijaremos la caja con los tornillos como las otras. Pondremos aquí el cable en su sitio y apretaremos estos dos tornillos. Y este cable, una vez que esté colocado aquí el rodapié, ponemos una pequeña canaleta que pintaremos del mismo color que la pared para disimular y nos llegará hasta aquí y nos quedará estupendamente. Bueno, y ahora llega el turno de conectar, hacer la unión del cable de la antena, que es este que viene de arriba, ¿vale? Directamente de la antena, y este otro cable que es el que va hacia abajo, hacia el otro lado de la habitación y donde pondremos el conector para enchufarlo a la televisión. Para ello vamos a utilizar por una parte este cabezal de antena macho, pondremos uno en cada punta del cable y luego con este conector hembra-hembra conectaremos uno por un lado y otro por otro y ya tendremos hecha la conexión. Bueno, pues estos conectores se componen de varias piezas, hay muchos tipos de conectores de cable coaxial, de cable de antena de televisión, pero bueno, la conexión que se hace es en todos lo mismo. Bien, en este caso tenemos esta pieza que desenroscamos, tenemos esta presilla en el interior, bien, que apretará el cable y lo mantendrá en su sitio. Y luego por otro lado tenemos la parte interior de la antena, a ver si quiere salir, bien, que se trata de esto, un tornillo ahí para apretar lo que es el filamento de cobre interior del cable. Bien, vamos a pelar el cable para ver cómo tenemos que hacerlo, que siempre se pela de la misma forma y vemos cómo se pone. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la parte exterior de plástico, ¿vale? A mí me gusta hacerlo con un cúter sin hincar demasiado para no cortar ninguno de los hilos que tiene, que veremos a continuación, ¿vale? Más o menos pues un dedo, un centímetro y algo, ¿vale? Utilizaremos esto así y lo abriremos. Y una vez que lo hemos marcado, vamos haciendo así para que se vaya rompiendo. Si hace falta cortar un poquito más, es preferible que ahora volvamos a repasar que no que nos pasemos. Ahí está. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Vale. Y lo soltamos, que no nos quede, como digo, ningún hilito. Bien. Todos estos hilos metálicos lo que vamos a hacer va a ser enroscarlos así y traerlos hacia abajo, ¿vale? Así. Y los enroscamos, como digo, en la parte de aquí abajo, ¿vale? Los traemos todos. Bien, ¿ves? Se queda aquí enrollado todos esos filamentos metálicos. Y ahora el siguiente paso es quitar esta parte de aluminio, podríamos decir. Vamos a intentar no quitarlo hasta aquí, sino dejar un par de milímetros. Podemos marcar con la tijera, con el cúter, ¿vale? Y ahora ya lo quitamos. Eso es. Mira, si nos queda algún hilito como este, pues lo enrollamos aquí. Perfecto.
hay que acordarse, que no me había acordado, de meter esta parte por aquí, ¿vale? Bien, y ahora, una vez lo tenemos así, lo que vamos a hacer va a ser cortar, de nuevo, no pegado a la parte, en este caso de aluminio, sino un poco más arriba. Vamos a cortar esta envoltura plástica. Bien, para dejar el hilo de cobre al descubierto. Y así es como debemos pelar el cable de antena. Ahora ya vamos a abrir esta parte de aquí. La abrimos así un poquito, ¿vale? Para que entre bien. Y la meteremos aquí. Así, para que esto luego apresione el cable y quede más fijo. Bien. Lo siguiente que haremos será aflojar este tornillo de aquí, ¿vale? Para poder meter el filamento interior de cobre por aquí y luego apretaremos de nuevo. Lo dejaremos así metido. Bien. Si vemos que esta parte no llega a chocar contra esto de aquí, es mejor cortar un poquito la punta, bien, cortar un poquito, pero que quede ahí pegado, para que quede lo más aislado posible. Vamos a cortar un cachito pequeño, así. Y ahora ya sí, lo metemos y perfecto. Apretamos aquí. Y por último, metemos el cabezal aquí en su sitio y apretamos. Perfecto, bien. Y haremos lo mismo con el otro. Y ahora ya los conectaremos mediante el conector hembra-hembra. Y ya queda lista nuestra unión. Bueno, y aquí en el otro lado ya tenemos el cable Ethernet pasado y el cable de la antena de televisión, ¿vale? El coaxial. Ya hemos puesto este enchufe que teníamos aquí al lado y ahora vamos a poner estos dos. El Ethernet es el mismo que el otro lado, lo voy a poner en un momento, no lo voy a grabar, y ahora vemos cómo ponemos el de la antena. Y ahora ya en nuestro enchufe quitaremos este tornillito de aquí. Bien. Y introduciremos ahí, en ese agujerito, lo que es la punta de cobre del metal, con lo cual los hilos harán contacto con la estructura y la parte del cobre se meterá ahí. Cerraremos la tapa y ya está. Bien, aquí esto es de entrada, ¿vale? Que es este, que es el de la televisión. Entonces tenemos que meterlo en este de aquí. Bueno, y ahora es el turno de cambiar el interruptor de la persiana. Como veis, queda un poco raro, este en blanco, este en gris, entonces bueno, lo vamos a poner del mismo tipo para que quede mejor. El interruptor este, no, ya lo he puesto, no os lo he explicado, porque tengo un vídeo en el canal donde explico cómo poner interruptores, conmutadores, cruzamientos, etcétera, etcétera. Así que no me he parado ahí, ¿vale? Os lo dejaré aquí arriba de todas formas. Así que nada, vamos al lío con este. Bueno, estoy viendo el esquema, ¿vale? Y parece bastante sencillo. Simplemente aquí tenemos un puenteo, podemos poner la fase, veis que aquí pone la L de fase, lo podemos poner o bien aquí sin problemas. Y luego aquí uno es para subida y otro es para bajada. Según la flecha que nos pone aquí, veis, esto sería para bajada y esta otra sería para subida. Este otro que estaba es diferente, no sé si lo podéis apreciar, si no ahora lo acercaré. Ahí, bien, aparece una L, bien, esta es la fase, y este con flechitas, ¿vale? Subida, bajada,
porque es independiente de ponerlo en un sitio que otro, ¿vale? Pero que es diferente, ¿bien? Es a donde quería ir. Tenerlo en cuenta porque no siempre los cables hay que ponerlos en el mismo orden que el que tenemos, ¿vale? Hay que hacer siempre caso en los esquemas. Así que nada, vamos a desmontar este y montamos el otro. Y con esto ya los tenemos listos, perfecto. Y hasta aquí este tercer vídeo de la reforma integral del salón. En el próximo vídeo comenzaremos a ver el suelo, concretamente vamos a ver los distintos suelos que podemos poner y los pros y contras de cada uno de ellos. Así que nada, como siempre espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir, suscribiros si no lo estáis ya y activar la campanita y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.